Lo primero que nada, el sistema educacional el día de hoy sigue siendo lineal. Ustedes preguntan, ¿qué significa lineal? Por ejemplo, si analizamos el funcionamiento de trabajo en una fábrica y el estudio dentro de algún establecimiento educativo como escuela o la universidad, es demasiado parecido uno al otro. ¿Qué significa? Preguntan ustedes. Les doy un ejemplo patético. Por ejemplo, es muy parecido, de hecho idéntico, el día que nosotros trabajamos o que nosotros estudiamos en la universidad. ¿Cómo empieza el día? El día de uno obviamente empieza despertándose, duchándose, tomando un desayuno, después tomando un transporte público o un auto si es que se puede, van al trabajo o a la universidad, pasan horas, largas horas cumpliendo la función, después regresan a la casa, se cambian, comen algo, ven la tele o hacen algunas cositas que esta que otra y se acuestan a dormir. Hasta el día siguiente, cuando el día es de la marmota, se repite nuevamente, idénticamente como era ayer. Y así puede pasar de lunes a viernes. A algunos casos de lunes a domingo. Y así pasa mes tras mes. Y así pasa año tras año. Lo mismo en la escuela, lo mismo en la universidad, lo mismo en el trabajo. En la conclusión, en la escuela te empiezan a preparar para que entras a la universidad. En la universidad te empiezan a preparar para que entras a trabajar. Y para que no te haga difícil, la rutina se crea desde el chiquitito. Y aquí está otra pregunta. ¿Por qué las fábricas del 1800 y las fábricas del día de hoy son muy diferentes? Había un progreso gigante, había una monstruosa evolución. Entonces, ¿por qué las aulas en establecimientos educativos siguen idénticas del año 1800? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? Sistema educativo es un pasivo. No se enseña, de hecho la palabra enseñar es pasivo. Ustedes creo que todos conocen típica frase de los estudiantes de los colegios que dicen, ustedes no han enseñado esto. Obviamente eso sucede cuando salen un poquito más allá de lo que te explica el profesor. Y cuando los niños empiezan a cuestionar y pensar. Y ahí surge esta pregunta. ¿Ustedes no han enseñado lo que están preguntando? Es que el sistema no nos enseña para que aprendamos. Y aprender, la palabra, es un verbo activo, con la diferencia de enseñar, que es un verbo pasivo. Por eso se llama el sistema educacional pasivo. El profesor pregunta y espera que los niños respondan correctamente con el texto del mismo libro. Y como profesor es una autoridad, obviamente no se puede ni preguntar, ni contradecir, ni cuestionar. Sería muy diferente si el profesor hace una pregunta a algún niño que a su vez amplía la misma pregunta y los compañeros, conjunto con este niño, empiezan a cuestionar, preguntar, desarrollar, investigar, debatir, por fin, en otras palabras, pensar. Y obviamente en este momento el profesor ya no es una autoridad, no es un profesor como tal, no es la persona que enseña, sino es una guía que ayuda a aprender a aprender. Esta es la diferencia. Yo creo que la mayoría de los padres se acuerdan la época de sus hijos cuando ellos apenas empezaron a hablar y andaban por todos lados preguntándome,
¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, es justamente la época cuando ellos como esponjitas empiezan a absorber la información, empiezan a aprender a través de preguntar, investigar. Tienen este hambre, curiosidad intensa que ayuda a evolucionar. Pero al momento de ingresar al primer establecimiento educativo, que en este momento podría ser un kindergarten, un jardín infantil, por ejemplo, o ¿cómo se llaman? Los primeros básicos del mismo colegio, a donde lo cortan de la raíz, lo bloquean y lo dicen, mira, esto es así y debes solamente saber esto, así, nada más, ni para acá, ni para allá, ni para arriba, ni para abajo, así, déjate pensar, memorízate la respuesta y con esta te quedas. Es que justamente tú aprendes cuando piensas, cuando experimentas, cuando investigas y no cuando memorizas. Por el otro lado, sistema educativo es desconectada. Analiza. Estudiar durante 22 años en promedio para poder después trabajar durante los próximos 40 años. O sea, de estos 40 estudiamos prácticamente la mitad de los 40. O sea, si nuestra vida laboral o consciente, cuando nosotros aún somos vivos, por decirlo, son de 62, 65 años, porque después la persona se jubila, un tercio estudiamos y 2/3 trabajamos. Cuando hoy en día tú puedes reducir el tiempo de estudio y estudiar un promedio, pongámoslo, 15 años. Después te queda 50 años para trabajar. Y aún así, puedes ser más conectado. ¿Por qué? Porque tú puedes estudiar, por ejemplo, marketing digital e ir a trabajar. Después, estudiar, no estamos hablando de estudiar la carrera universitaria, sino estudiar a través de aprendizaje por su propio mérito. Después estudias, por ejemplo, finanzas, estrategia empresarial y te conviertes en un emprendedor, creas una propia empresa. Durante que empiezas a desarrollar tu emprendimiento, de repente te falta algún otro conocimiento y con la misma facilidad tu base lo aprendes. Y así siempre vas a estar conectado, siempre vas a ir a paso y a mano con el tiempo, con modernidad y con los nuevos aprendizajes. Siempre vas a estar actualizado. Con la diferencia del primer ejemplo, cuando tú estudiaste durante tantos años y quedaste solamente con este conocimiento, sin actualizarse. Nunca hay que olvidar que estamos ya viviendo en la era tecnológica y todo lo que sucede en modo beta. Todo está a prueba. Y lo que significaba ser, ¿por qué lo digo ser? Porque cuando terminas una carrera universitaria, tú eres abogado, arquitecto, médico y nada más. Pero hoy en día estar actualizado, tú pasas de estar siendo, no solamente ser, sino estar siendo. Tú puedes hacer trabajo de mismo doctor, ser youtuber, saber dibujar, saber cocinar y tener múltiples habilidades que implica de ser de muchas cosas. Hay una frase que me encanta, que es así: es mejor ser más que ayer, pero menos que mañana. Pero obviamente si tú eres joven, alrededor de los 20 años, ya naciste en la era digital, no te cuesta nada aprender cosas nuevas y estar actualizado.
A su vez, si tienes mayor de 50, 55, tampoco hay mucho de preocuparse porque una década más y chao, no hay mucho que pensar. Pero si tú eres de 30 a 50 años, el día de hoy, es preocupante. Pero si tú tienes entre 30 a 50 años, ya pasa a ser preocupante. Porque debes estar actualizado con la creatividad, con la parte comunicativa y colaborativa con las máquinas y tener un pensamiento crítico. Porque el día de hoy, tu título ya no te garantiza absolutamente nada. Yo hace poquito tenía una discusión con un amigo que pagó, por fin pude pagar una carrera a su esposa para que ella se titula, a través de cual tenía muchísimo orgullo con el mismo título por sacar, y lo decía que el título el que certifica la capacidad de profesional que va a ser ella. El título que garantiza tener un trabajo estable y bien pagado, entre otras cosas. Y ahí empezó la discusión, en cual yo lo opiné, o mejor dicho, aporté mi opinión, diciendo que el título, el día de hoy, primero no garantiza absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las universidades es una especie de la fábrica, es una industria que fabrica muchísimos profesionales con el mismo título, con la misma enseñanza, con todo idéntico, año tras año. O sea, si el día ayer lo educaban en estos establecimientos los ingenieros que se requerían para llenar los puestos vacíos, el día de hoy es todo al revés. El día de hoy, para un solo puesto de un ingeniero salen como miles. Por eso existen los concursos, las entrevistas de trabajo, como yo lo llamo, los castings, porque hay muchos pretendentes por un solo puesto, por un solo vacante. Por lo tanto, obtener un título no garantiza que esta persona con este título quedará para este puesto. Primero. Lo segundo, los títulos, según la universidad, lo que indican más bien cuánto plata tú pagaste, cuánto dinero tú gastaste en esta carrera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades tienen carreras muy parecidas una al otro. De hecho, hasta el nombre tiene idénticos, ¿no? Ingeniero de informática, por ejemplo. Y la mayoría de universidades que enseñan informática tienen ingeniería de informática. Por lo tanto, para distinguir qué profesionales son mejores es imposible. Lo único que te marca el título diciendo que salió de tal universidad es solamente que era la universidad que costaba más caro. Y lo tercero, que ningún título te certifica de calidad profesional que eres. Si no, sería así. ¿Tienes título del médico? Y todos vamos a todos que tienen un título médico. Pero obviamente nosotros todos sabemos que hay médicos y médicos. Hay un médico bueno y otro médico es malo. Pero ambos tienen un título médico. Y como un ejemplo patético sobre el tema del título, yo le conté una historia de comparación. Yo le decía, para mí la universidad es como un supermercado, ¿cierto? A donde cada persona que entra y compra es el estudiante que termina su carrera y obtiene su título. El título en supermercado es una boleta de compra. Por ejemplo, hay un montón de personas que entraron y compraron un martillo en el mismo supermercado y le dieron la misma boleta de compra. Todos tienen un martillo, pero no todos saben utilizarlo. Por lo tanto, el martillo es justamente la carrera que uno obtiene en la universidad. Es una herramienta y nada más. Todos que pueden comprar esa herramienta no garantiza que va a saber a usar.
entiendo el cuento que, por ejemplo, yo compré el martillo, pero yo no sé utilizarlo. No tengo esa habilidad. Y yo regalo ese martillo a un amigo que tiene habilidad de construcción. Y él lo faltó, justamente faltó este martillo. Él sabe utilizar esta herramienta. Esta es la diferencia entre nosotros, que yo tuve que pagar por una herramienta que no sé usarlo, porque no tengo vocación, no tengo habilidad, no es mío. Y la otra persona que adquirió el martillo en forma gratuita, a través, pongamos, de estudiar por internet, o a distancia, o haciendo el mismo homeschooling, y aplicó sus conocimientos y sus habilidades para poder utilizarlo. Es toda la diferencia entre tener los méritos para poder utilizar las herramientas que te entregan los establecimientos educacionales y, a su vez, habilidad de obtener las mismas herramientas a través de aprender a aprender y poder utilizar en vida profesional. Y sí, obviamente, volviendo a la pregunta, ¿para qué sirven hoy en día las universidades? Para obtener el trabajo. Pero a su vez, estando a esta altura de la vida, en el siglo XXI, cuando la era es tecnológica, uno de repente también tiene que ya pensar qué empleos están en el futuro. Porque obviamente que había muchos empleos, muchas profesiones que se han desaparecido con el tiempo o se desactualizaron directamente. Entonces, obviamente, no todos que han estudiado ayer sirven para hoy y menos van a servir para mañana. Y todos los que estudian hoy no garantiza que mañana serán útiles. Pero, a su vez, como el futuro es tan misterioso, no sabemos 100% todos los empleos que se van a crearse en camino. Lo único que puedo decir es que existirán dos grupos de empleo. El grupo número 1, donde las personas van a decir qué hacer a las máquinas. Y el número 2, donde las máquinas van a decir qué hacer a las personas. ¿De qué lado quieres estar tú? Y con una magnífica frase, quisiera pasar a lo que son desventajas. La frase es la siguiente: hoy el día es el día más lento del resto de tu vida y desde mañana solamente se va a acelerar.